El caso que me toca exponer es Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios, FEMAPOR versus Perú. Mi nombre es Carlos Guadir Villafana Coleque. Bueno, la sentencia fue emitida el 1 de febrero del 2022. El 26 de julio del 2019, la Comisión sometió el caso a la Corte por presunta vulneración del derecho a la protección judicial por falta de cumplimiento de una sentencia de amparo de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitida el 12 de febrero de 1992, que estableció la manera de calcular el incremento adicional de la remuneración a favor de 4.091 ex trabajadores marítimos, portuarios y fluviales. A partir del año 2010, 2.317 los beneficiarios de la sentencia original continuaron reclamando judicialmente por considerar que el cálculo de los pagos de los beneficios sociales era inexacto. Respecto a estos, la Comisión consideró que la vulneración se mantenía hasta la fecha. La Comisión señaló que el plazo de más de 25 años sin que se ejecutara en su totalidad la referida sentencia de la Corte Suprema sobrepasó a todas luces plazo que pueda considerarse la razonable. La Comisión concluyó que el Estado violó los artículos 8.1, 21.1, 21.2, 25.1 y 25.2 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento. La petición se realizó el 10 de noviembre de 1998. El 26 de julio se sometió a la Corte tras haber otorgado 3 prórrogas al Estado ante la necesidad de obtención de justicia y reparación. La Comisión solicita que la Corte declarara la responsabilidad internacional del Estado y que ordenara al Estado medidas de reparación. La Corte nota con preocupación que entre la presentación de la petición inicial ante la Comisión y el sometimiento del caso ante la Corte han transcurrido más de 20 años. Lo anterior tiene un impacto aún mayor en las presuntas víctimas del presente caso, quienes al día de hoy superan 70 años de edad, alcanzando algunos casi incluso los 90 años, razón por la cual es de necesaria aplicación el criterio reforzado de celeridad en los procedimientos. En efecto, el tribunal advierte que en los casos en los que las presuntas víctimas son personas mayores, las eventuales violaciones pueden tener un mayor impacto sobre estas, lo cual hace indispensable que este tipo de casos sean tratados con alta prioridad y apremio. La competencia de la Corte del Perú ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos el 12 de julio de 1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. El Estado interpuso dos excepciones preliminares, que se realizaron control de legalidad de las actuaciones de la Comisión Interamericana con respecto a la incorporación en el informe de fondo de hechos que se habían producido con posterioridad al informe de admisibilidad, falta de agotamiento de recursos internos. La Corte señaló: el control señalado puede proceder en aquellos casos en que alguna de las partes alegue que existe un grave error que vulnere su derecho de defensa, en cuyo caso debe demostrar efectivamente tal perjuicio. Lo anterior significa que no resulta suficiente una queja o discrepancia de criterios en relación con lo actuado por la Comisión Interamericana. Los hechos a los que hace referencia el Estado se relacionan con una reclamación adicional y posterior realizada por un subgrupo de presuntas víctimas, la cual deriva del hecho principal que se invocó violatorio. Esto es la ejecución tardía de la sentencia de la Corte Suprema de 12 de febrero de 1992. Coincide con lo señalado por la representante y la comisión y considera que la referida reclamación constituye un hecho superviniente al informe de admisibilidad, que en principio deriva del hecho principal, que es alegadamente vulneratorio de la Convención Americana. La parte peticionaria puso en conocimiento de la comisión estos hechos supervinientes, los mismos que fueron puestos en conocimiento del Estado, quien tuvo la oportunidad de presentar las observaciones que estimara pertinentes. Concluye: el Estado no solo no ha demostrado de qué manera la actuación de la comisión habría conllevado un error que haya afectado su derecho de defensa de dicho órgano, sino que además la inclusión de dichos hechos es procedente en tanto que han sido calificados como supervinientes. Por tanto, la Corte desestima la presente excepción preliminar. Falta de agotamiento de recursos internos. La Corte señala: es jurisprudencia constante de esta Corte que una objeción al ejercicio de la jurisdicción de la Corte basada en la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos debe ser presentada en el momento procesal oportuno, esto es, durante el procedimiento de admisibilidad ante la Comisión, y se debe señalar con precisión los recursos que deben adoptarse y su efectividad.
El Estado alegó la falta de agotamiento de recursos internos sobre hechos supervinientes a la referida etapa de admisibilidad, por lo que no le es aplicable este principio de preclusión procesal. Sin embargo, debió presentar los argumentos de admisibilidad en la primera oportunidad posible ante la Comisión. El Estado interpuso la presente excepción preliminar por primera vez junto con su escrito de contestación. Por tanto, su pretensión es extemporánea, razón por la cual se desestima la presente excepción. Los antecedentes. La Corte consideró 4.090 trabajadores marítimos y portuarios organizados localmente en sindicatos y afiliados nacionalmente a la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios, FEMAPOR. Ellos trabajaron hasta el 11 de marzo de 1991 bajo el control y regulación de la Comisión Controladora del Trabajo Marítimo, CCTM, perteneciente al Ministerio de Defensa, entidad encargada de reglamentar y hacer cumplir las normas laborales vigentes relativas al trabajo marítimo, así como fiscalizar su cumplimiento. El 11 de marzo de 1991, a raíz de una crisis económica y financiera, esta comisión se, se disolvió, se disolvió esta entidad y los trabajadores fueron despedidos. Se creó la comisión de disolución encargada de cumplir con el pago de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores. Procesos internos con respecto a la totalidad de las presuntas víctimas. Primera acción de amparo. El 20 de agosto de 1990, FEMAPOR interpuso una demanda de acción de amparo ante el juzgado de primera instancia del Callao contra la Comisión Controladora de Trabajadores Marítimos por considerar que estaba aplicando de manera incorrecta el artículo 5 de la Ley número 25.177. Artículo 5. El incremento adicional de remuneraciones se aplicará sobre el total de la remuneración básica que perciban. FEMAPOR considera que se había producido una incorrecta aplicación del incremento adicional de remuneraciones, toda vez que se realizó sobre la remuneración básica real que percibía. En enero de 1991, FEMAPOR interpuso una ampliación de la demanda por la continuidad de la aplicación incorrecta del artículo por parte de la Comisión Controladora de Trabajo Marítimo. El 12 de abril de 1991, el segundo juzgado en lo civil del Callao declaró fundada la acción de amparo interpuesta por FEMAPOR, determinando que el incremento adicional de remuneraciones debía ser aplicado sobre el ingreso básico actual, y no tomando como base el del inicio de la negociación colectiva. El 12 de agosto de 1991, la Sala Civil de la Corte Superior de Callao confirmó la decisión y el 12 de febrero de 1992, la Corte Suprema confirmó la decisión de la Corte Superior del Callao. Hubo posteriormente una segunda acción de amparo. El 11 de agosto de 1997, FEMAPOR interpone una segunda acción de amparo ante el Juzgado Especializado Civil Colectivo de Callao, solicitando que en el trámite de ejecución de la sentencia emitida el 12 de febrero de 1992 por la Corte Suprema se plazara al Ministerio de Economía y Finanzas para que, bajo apercibimiento de trabar embargo de bienes del Estado, cumpliera con pagar la suma deudada a los trabajadores marítimos y fluviales. El 15 de enero de 1998, dicha demanda fue declarada improcedente, toda vez que no resultaba posible en esta etapa de ejecución del proceso decidir si el Ministerio de Economía y Finanzas es el obligado a cumplir con la sentencia de autos. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, la cual el 15 de diciembre de 1999 la declaró infundada y procedió a archivarla. Ante la Defensoría del Pueblo, el 21 de febrero de 1996, FEMAPOR presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo. El 3 de noviembre de 1997, la Defensoría del Pueblo expidió una resolución donde exhorta al MEF a que considere la elaboración del presupuesto general de la República para 1998 y, de ser necesario, en los inmediatos siguientes, el pago de los beneficios sociales de los afiliados a FEMAPOR. Luego remitió 3 oficios al MEF requiriendo el cumplimiento de la resolución, sin embargo, no se cumplió. Esto con respecto a la totalidad de las presuntas víctimas. El 4 de junio de 2003 se emitió el Decreto Supremo 078/2003 MEF, que conformó una comisión multisectorial encargada de recopilar la información cualitativa y cuantitativa respecto de los trabajadores marítimos y fluviales. Esta elaboró un informe donde observó que algunas de las cantidades asignadas a los trabajadores habían sido calculadas de manera inexacta o habían sido omitido ciertos errores, ciertos conceptos, combinando a todo trabajador que considerara que su cálculo era incorrecto
a acudir a la instancia judicial correspondiente a realizar la oportuna reclamación adicional. El 20 de agosto del 2003, el sexto juzgado civil del Callao aprobó mediante resolución número 333 la liquidación de las planillas presentadas por los demandantes según escrito de fecha de enero de 1995, la cual ascendía a $41.688.176, y mediante resolución número 36 aprobó la sumatoria de la liquidación presentada por los demandantes con respecto a la asignación de campaña escolar a los trabajadores marítimos ascendentes a la suma de $934.439. A partir del 15 de junio de 2004, mediante ley número 28254, el Estado peruano autorizó al MEF para que efectuara el pago progresivo de los beneficios sociales de los trabajadores marítimos, portuarios y fluviales hasta por el monto de 10 millones de nuevos soles con cargo a su presupuesto institucional. A partir del año 2004, el Estado, a través del MEF, comenzó a realizar los pagos progresivos a trabajadores marítimos, portuarios y fluviales. En el mes de diciembre de 2017, el Estado afirmó haber cumplido por completo con el pago de los 44.060.949.65 adeudados. Ni la comisión ni las partes cuestionaron esta afirmación. Procesos internos con respecto al subgrupo de 2.317 trabajadores en reclamación de cantidades adicionales que derivaron de la aplicación del incremento adicional de remuneraciones y demás beneficios sociales. Desde el 5 de marzo del 2010 y en el marco del proceso de ejecución de la sentencia de 12 de febrero de 1992, un subgrupo de 2.317 trabajadores beneficiarios de dicha sentencia, con base en lo determinado en el informe final de la Comisión Multisectorial, han venido reclamando judicialmente ante el sexto juzgado civil del Callao la correcta liquidación del incremento adicional a las remuneraciones, solicitando la liquidación de el incremento adicional de las remuneraciones, el reintegro de derechos y beneficios sociales, el pago de la campaña escolar y los intereses que legalmente correspondan. El 29 de diciembre de 2010, el juzgado dispuso incorporar al Ministerio de Economía y de Finanzas en la condición de parte procesal pasiva. Luego, el 19 de junio del 2013, el sexto juzgado civil del Callao dispuso remitir los autos a las oficinas de pericias judiciales a fin que el perito estableciera cuánto le correspondía a cada trabajador portuario por la correcta aplicación del incremento adicional de remuneraciones y se liquidara sobre esa base los demás beneficios colaterales que se han visto afectados como consecuencia del reintegro del incremento adicional de remuneraciones, como es la compensación por tiempo de servicios, gratificación de julio y diciembre, el pago del 30% por años de servicio, escolaridad, retorno vacacional 90 y 91, 1 de mayo y demás conceptos que se benefician por la aplicación de este incremento. Esta decisión fue apelada y confirmada por la Sala Permanente del Callao el 7 de enero del 2014. El informe pericial señala que el monto total para los 2.317 trabajadores asciende a 242.601.058.98 por concepto de incremento adicional de las remuneraciones, CTS, reintegro de beneficios colaterales, escolaridad e intereses. El 1 de julio del 2016, el sexto juzgado civil del Callao, con resolución 529, aprobó el informe pericial y requirió al MEF el pago de la suma mencionada. Esta decisión fue apelada por el MEF el 16 de marzo del 2017. La Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao la confirmó. El 23 de mayo del 2017, el sexto juzgado civil del Callao ordenó la ejecución del ordenado. El MEF interpuso acción de amparo, fue declarada improcedente el 14 de junio de 2017 por el tercer juzgado constitucional de Lima y confirmada por la segunda sala constitucional de Lima. Después el MEF interpuso otra acción de amparo para que se dejara sin efecto esta resolución de 19 de junio que acordaba remitir los autos a la oficina de pericias judiciales a fin de que el perito estableciera cuánto le correspondía a cada trabajador portuario por la correcta aplicación del incremento adicional de remuneraciones. En este proceso fue otorgada una medida cautelar sucediendo los efectos de la resolución. Dicha medida quedó sin efecto el 7 de abril de 2021 cuando el primer juzgado constitucional emitió sentencia de fondo declarando infundada la demanda formulada y con resolución posterior dejó sin efecto la medida cautelar. A la fecha de la emisión de la presente sentencia se alega que el Estado no habría cumplido con el pago a favor del subgrupo de 2.317 trabajadores en los términos establecidos en el preavisaje aprobado judicialmente.
La mayoría de las presuntas víctimas son mayores con más de 70 años de edad, habiendo fallecido hasta la fecha más de 800. Derechos vulnerados. Derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial y en relación con el deber de respetar y garantizar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno. En el párrafo 77, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que el artículo 25 de la Convención Americana reconoce el derecho a la protección judicial. De la protección de este derecho es posible identificar dos obligaciones concretas del Estado. La primera, consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de estas. La segunda, que compete más a este caso, garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos. En ese sentido, el artículo 25.12 de la Convención consagra el derecho al cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que haya estimado procedente el recurso. El párrafo 78, la Corte señala que ella ha indicado que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten una decisión o sentencia, sino que requiere además que el Estado garantice los medios y mecanismos eficaces para ejecutar las decisiones definitivas, de modo que se protejan de manera efectiva los derechos declarados. Asimismo, ha establecido que la efectividad de la sentencia depende de su ejecución, cuyo proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento. También ha señalado que para lograr plenamente la efectividad de la sentencia, la ejecución debe ser completa, perfecta, integral y sin demora. El párrafo 79 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que la obligación de cumplir con las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por las autoridades competentes se ve acentuada con respecto a las personas mayores, lo cual requiere un criterio reforzado de severidad. Este deber reforzado de protección que sienta su base sobre la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran las personas mayores constituye un principio general del derecho internacional público. La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores viene a desarrollar y precisar este principio a reconocer las obligaciones de los Estados conforme al artículo 3 son principios generales aplicables a la Convención a garantizar la igualdad y la no discriminación, el buen trato y la atención preferencial, a la protección judicial efectiva. El artículo 31 de este instrumento internacional reconoce el derecho de acceso a la justicia, el cual establece: la persona mayor tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Los Estados partes se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial de la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. De esta forma surge el derecho a un tratamiento preferencial de las personas mayores en la ejecución de las sentencias a su favor y el correlativo deber de estatal de garantizar un acceso diligente, célere y efectivo de las personas mayores en los procesos administrativos, tanto en los procesos administrativos como judiciales. El párrafo 83 de la Corte concluye: de esta forma se puede deducir que cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad como las presuntas víctimas en el presente caso, que son todas personas mayores, es exigible un criterio reforzado de celeridad en todos los procesos judiciales y administrativos, incluyendo la ejecución de la sentencia. FEMAPOR, la entidad nacional bajo cual las presuntas víctimas estaban afiliadas, interpuso un recurso de amparo, el cual culminó con la sentencia del 12 de febrero de 1992 dictada por la Corte Suprema, que determinó la forma en virtud de la cual debían calcularse los pagos. El Estado comenzó a realizar los pagos progresivos a los trabajadores a partir del año 2004, habiendo abonado hasta el mes de diciembre de 2017 la cantidad de 44.060.949.65 dólares. La Comisión Multisectorial elaboró en el año 2003 un informe final en el cual advertía la existencia de trabajadores con cálculo inexacto y omitidos, indicándoles que debían realizar un nuevo reclamo ante la instancia judicial correspondiente. Es por ello que con fecha 5 de marzo del 2010, en el marco del proceso de ejecución de la sentencia de 12 de febrero de 1992, un subgrupo de trabajadores beneficiarios de dicha sentencia continuó con un reclamo adicional por la colecta y liquidación de sus derechos y campaña escolar e intereses. El Estado no ha realizado hasta el momento el pago, el pago
ningún pago al respecto y sostiene que la controversia sigue siendo, se sigue analizando a nivel interno. Tal como señaló la Comisión Multisectorial, era, tal como señaló la Comisión Multisectorial, era necesario la iniciación de un procedimiento judicial para analizar las sumas adeudadas con relación a cada trabajador. Un subgrupo no lo hizo, por tanto, cierra la puerta de análisis que pudiera realizar este tribunal respecto a este grupo, a este subgrupo en específico. Plazo razonable. La Corte señala que el plazo razonable incluye la duración total del proceso, lo cual podría también incluir la ejecución de la sentencia definitiva. El tribunal advierte que desde que se dictara la sentencia del 12 de febrero de 1992 hasta que se culminaran los pagos referidos, transcurrió un lapso de tiempo de aproximadamente 25 años. El tribunal es sensible a las dificultades presupuestarias que rodean el pago de grandes sumas de dinero y multiplicidad de personas. El tiempo transcurrido en el presente caso es claramente incompatible con el plazo razonable. El incumplimiento de la sentencia cuyo impago se prolongó aproximadamente 25 años, afectando de esta manera a un subgrupo de personas que en su mayoría se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad al ser personas mayores. El tribunal concluye que respecto a la totalidad del grupo conformado por 4.090 trabajadores, el Estado es responsable por el incumplimiento con la garantía del plazo razonable en la ejecución de la sentencia de 12 de febrero de 1992 en violación de los artículos 8.1 y 25.2c de la Convención en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. En relación con el subgrupo de 2.317 trabajadores, no le asiste razón al Estado al afirmar que el referido informe pericial de 2015 continúa en controversia toda vez que de conformidad con las resoluciones judiciales internas, los recursos interpuestos por el Estado con el objeto de cuestionar el mismo ya han sido desestimados. Al día de hoy han transcurrido más de 29 años desde que se emitió la referida sentencia del 12 de febrero de 1992. Las víctimas del presente caso y en particular el subgrupo de trabajadores que continuaron judicializando su reclamo no han recibido los pagos determinados por el informe pericial de fecha 2 de diciembre de 2015 y que ya fue aprobado y confirmado en sede judicial interna. Además, más de 800 trabajadores han fallecido sin haber visto satisfecho su legítimo derecho de cobro de las cantidades adeudadas. Todo lo de anterior supuso una violación de los artículos 8.1, 25.1 y 25.2c de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de este grupo de trabajadores. No se ha podido constatar una violación del deber de adoptar disposiciones de derecho interno consagrado en el artículo 2 de la Convención Americana. Otro derecho vulnerado es el derecho al trabajo. El retraso en el caso de la totalidad de víctimas y o la falta de ejecución de la sentencia del 12 de febrero de 1992, en el caso de su grupo de 2.317 trabajadores, ha tenido un impacto directo en el cobro de salarios debidamente devengados y no cobrados, lo cual a su vez afectó el derecho al trabajo de las víctimas. Corresponde entonces a este tribunal continuar definiendo los alcances del derecho al trabajo, en particular el derecho al pago de un salario. La Corte puede interpretar las obligaciones y derechos en ellos contenidos a la luz de otros tratados y normas pertinentes. De los distintos tratados se deduce que el derecho al trabajo también implica la obtención de un salario justo, el cual a su vez debe comprender todos los elementos que se engloban dentro del término remuneración. En el presente caso, el tribunal ha determinado que hubo una violación del plazo razonable en la ejecución de la sentencia del 12 de febrero de 1992 con respecto a la totalidad de las víctimas. Asimismo, la Corte constató que el Estado no ha procedido con los pagos adeudados al subgrupo de 2.317 trabajadores marítimos y portuarios que continuaron reclamando cantidades adicionales que les eran adeudadas. Todo lo anterior tuvo un impacto en el derecho al cobro íntegro de sus remuneraciones, lo cual tuvo un impacto en su derecho al trabajo. Al día de hoy, la sentencia del 12 de febrero de 1992 no haya sido cumplida
no haya sido cumplida eficazmente o por completo, lo que ha generado un grave impacto en las víctimas, quienes a pesar de continuar litigando durante casi 30 años con el objetivo de obtener los pagos que les correspondían, han visto frustradas todas sus legítimas aspiraciones, lo cual afectó su derecho a cobrar una justa remuneración derivada de su trabajo en violación del artículo 26 de la Convención Americana. El tribunal advierte además que el pago de salarios posee una naturaleza alimentaria y de supervivencia, que pues está destinado a satisfacer las necesidades básicas del trabajador, lo cual implica que toda perturbación generada en el cobro puede tener un impacto en el goce de otros derechos de la Convención, particularmente del ya señalado artículo 26 de la Convención Americana, cuya protección reforzada ha sido destacada por el Comité de Derecho a la propiedad privada. El tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia un concepto amplio de propiedad que abarca el uso y goce de los bienes definidos como cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. Asimismo, ha protegido a través del artículo 21 de la Convención los derechos adquiridos, entendidos como derechos que se han incorporado al patrimonio de las personas. La Corte estima que el derecho a cobrar esas cantidades generó un efecto en el patrimonio de los integrantes de FEMAPOR, ya que ante el pago tardío o en su caso impago, las víctimas no pudieron gozar integralmente de su derecho a la propiedad privada, entendido aquello como los montos dejados de percibir. Reparaciones. Medidas de restitución. La Corte ordena al Estado que proceda con el cumplimiento de las resoluciones dictadas a nivel interno y de tal forma garantice el pago efectivo de los reintegros pendientes de pago por concepto de lo dispuesto por la sentencia de 12 de febrero de 1992 y en particular en el informe pericial de 2 de febrero de 2015 a las 2.317 víctimas enumeradas en el anexo 2 o sus derechohabientes conforme al derecho interno aplicable de acuerdo con los montos establecidos en dicha lista que deriven del referido informe pericial y que hacen un total de 242.601.058.98 dólares. El Estado debe efectuar el pago inmediato y con carácter progresivo, no pudiendo exceder el plazo de 2 años para abonar la totalidad de las cantidades adeudadas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia. Medidas de satisfacción. El Estado debe publicar en el diario oficial un resumen de la sentencia, el de por una sola vez y por una sola vez también en un diario de mayor circulación el resumen de la sentencia, así como también debe publicar por un año la sentencia en una página oficial del Estado. Con relación al daño material, la Corte considera que la medida de restitución ordenada resulta suficiente para reparar el daño material causado a dichas víctimas. En relación al daño inmaterial, la Corte considera que la incertidumbre, angustia y sufrimiento generados a las víctimas del presente caso como consecuencia del incumplimiento tardío o incumplimiento de la sentencia del 12 de febrero de 1992 amerita una indemnización compensatoria por daño inmaterial conforme a la equidad. La Corte ordena en equidad por concepto de daño inmaterial el pago de la cantidad de $4.000 a favor de cada una de las personas que figuran en el anexo 2 de la presente sentencia y de $7.000 a favor de cada una de las personas que no continuaron con las reclamaciones pecuniarias y que por tanto no son beneficiarias de la medida de restitución mencionada supra. El Estado deberá efectuar el pago de estos montos con carácter inmediato en un plazo no mayor de 8 meses contado a partir de la notificación de la presente sentencia. Costos y gastos. Las pretensiones de las víctimas o sus representantes deben presentarse a la Corte en el primer momento procesal del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Al no haber sido así, la solicitud es extemporánea y debe ser rechazada. Puntos resolutivos. La Corte decide desestimar la excepción preliminar relativa al control de legalidad en las actuaciones de la Comisión, desestimar la excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos, declara por unanimidad que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25.2.c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de las personas señaladas en el anexo 1 de la presente sentencia, es decir, la totalidad de las víctimas en los términos de los párrafos 89 al 94 de la presente sentencia por unanimidad que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1, 25.1 y 25.12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de las personas señaladas en el anexo 2, 2.317 trabajadores marítimos de la presente sentencia en los términos de los párrafos 95 al 98 de la presente sentencia.
por 5 votos contra 2 que el Estado es responsable por la violación de los artículos 26 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas señaladas en el anexo 1 de la totalidad de trabajadores de la presente sentencia, en los términos de los párrafos 107 a 115 de la presente sentencia. Por unanimidad que esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. El Estado realizará el pago efectivo de los reintegros pendientes de pago por concepto de lo dispuesto por la sentencia del 12 de febrero de 1992, los términos de los párrafos 125 y 143 a 148 de la presente sentencia. El Estado realizará las publicaciones indicadas en el párrafo 128 de la presente sentencia. El Estado pagará las cantidades fijadas en el párrafo 141 de la presente sentencia por concepto de indemnización por daño inmaterial en los términos de los párrafos 143 a 148 de esta sentencia. El Estado, dentro del plazo de un año contados a partir de la notificación de esta sentencia, rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir la misma. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y hará concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Hay una sentencia interpretativa de fecha 21 del 11 de 2022. El Estado hizo referencia al punto resolutivo 7 de la sentencia mediante el cual se ordenó realizar el pago efectivo de los reintegros pendientes de pago por concepto de lo dispuesto por la sentencia del 12 de febrero de 1992 en los términos de los párrafos 125 y 143 a 148 de la sentencia. En su escrito de solicitud de interpretación, el Estado alegó en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre de 2021, el referido informe prejudicial fue declarado nulo, lo cual, según el Estado, indefectiblemente repercute en el alcance del punto resolutivo 7 de la sentencia. Además, colisiona con el derecho interno. La Corte observa que la solicitud de interpretación realizada por el Estado se centra en su desconformidad con la indemnización pecuniaria ordenada en el punto resolutivo número 7 de la sentencia, aduciendo que el señalado informe pericial del 2 de diciembre de 2015, que sirvió de base para determinar las cantidades a pagar a cada una de las víctimas indicadas en el anexo 2, habría sido declarado nulo en sede interna en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional del 30 de noviembre de 2021. La Corte advierte que la consulta realizada por el Estado no corresponde a los supuestos de interpretación establecidos en el artículo 67 de la Convención, ya que no versa sobre el sentido o alcance del fallo, sino que sobre su desconformidad con lo ordenado en la sentencia sobre la base de nuevos alegatos que no fueron puestos en conocimiento del tribunal en los momentos procesales oportunos para ello. El tribunal destaca que la sentencia emitida por esta Corte fue deliberada durante los días 31 de enero y 1 de febrero de 2022. No obstante, la sentencia del Tribunal Constitucional a la que hace referencia el Estado y que habría declarado la nulidad del referido informe pericial es de un momento anterior, esto es el 30 de noviembre de 2021. El Estado tuvo la posibilidad, como así lo habilita el artículo 57 del reglamento, de presentar dicha sentencia ante este tribunal antes de que se produjera la deliberación de la sentencia dictada por la Corte. Sin embargo, no lo hizo. En ese sentido, la Corte advierte que bajo la apariencia de una solicitud de interpretación, la posición del Estado evidencia una discrepancia con lo considerado resuelto y ordenado por la Corte, por cuanto lo que se pretende es un análisis de nuevos alegatos y eventualmente prueba que no fueron remitidos en el momento procesal oportuno ante la Corte, cuestión que sea el ámbito del artículo 67 de la Convención. La Corte considera que la solicitud del Estado es improcedente. Segundo, por otra parte, los representantes hicieron referencia al subgrupo de 1.773 personas enumeradas en el anexo 3, los cuales no continuaron con sus reclamaciones judiciales a nivel interno, y solicitó a este tribunal que, vía interpretación, precisara si dicho grupo de trabajadores o sus derechohabientes pueden reclamar ante el juzgado de ejecución de sentencia la correcta liquidación del incremento adicional de las remuneraciones, reintegro de derechos y beneficios sociales, pago de campaña escolar y de los intereses, o si dicho grupo ya no puede efectuar el reclamo alguno al respecto en sede interna. La Corte advierte que dicha cuestión excede el marco fáctico analizado por la Corte en la sentencia. La Corte advierte bajo la apariencia de una solicitud de interpretación por los representantes pretende un análisis de hechos y alegatos que no hacen parte del caso resuelto por la Corte, cuestión que excede el ámbito de una sentencia de interpretación. El tribunal no puede pronunciarse sobre las eventuales acciones que el subgrupo de víctimas identificado en el anexo 3 de la sentencia podría realizar en
sede interna al día de hoy, pues no entra dentro del marco fáctico de la sentencia y constituye además una cuestión estrictamente de derecho interno. Razón de lo anterior, este tribunal considera que la solicitud de la representante Meneses Guaira es improcedente. Resoluciones de supervisión de cumplimiento de fecha de 1 de febrero de 2004, ¿no? De este año. El Perú cumplió con publicar, ¿no? En el diario oficial El Peruano y en el diario de La Razón el día 17 de octubre de 2022 y el, la sentencia completa en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, falta realizar el pago efectivo de los reintegros pendientes de pago por concepto de lo dispuesto en la sentencia del 12 de febrero de 1992 en los términos del párrafo 125 y 143 a 148, pagar las cantidades fijadas en el párrafo 141 de la sentencia por concepto de indemnización de daño inmaterial en los términos de los párrafos 143 a 148. El Estado debe presentar a más tardar este 19 de julio de 2024 un informe sobre el cumplimiento de las medidas pendientes, ¿no? Bueno, en cuanto a votos, Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, un voto razonado a favor. Juan Ricardo Pérez Manrique, otro voto razonado concurrente a favor. Eduardo Biogrossi, voto parcialmente disidente, no comparte la parte de la referencia que realiza en su resolutivo número 5 de la sentencia al artículo 25 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, haciendo así justiciable ante la Corte Interamericana de Derechos la vulneración de los derechos que dicha disposición alude, ¿no? Y Humberto Antonio Sierra Porto, voto parcialmente disidente en relación al derecho al trabajo, abordar la cuestión exclusivamente de dentro del derecho a la protección judicial o en conexidad con este, hubiera sido suficiente para lograr un amplio grado de protección de las víctimas del caso, sin incurrir en las consecuencias lógicas y jurídicas de la justiciabilidad directa de los DESCA. Muchas gracias por todo.